creo que quiero que estemos haciendo un énfasis sobre la necesidad decía la escritura que compartía Benny, decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, dice, ¿qué quiere decir? Fíate quiere decir, apóyate, apóyate en el Señor, amén, de todo tu corazón, apóyate. Entonces yo creo que vamos a empezar a prepararnos precisamente para estas conferencias apoyándonos en Dios. Entonces vamos a estar tocando temas importantes a partir pues, en este mes y en el que sigue. Vamos a estar hablando de la consagración que necesitamos tener como gente de Dios, como pueblo de Dios. Amén. Orar constantemente, estar llegando a la presencia de Dios. Cantábamos esa alabanza que yo solo quiero estar donde tú estás, ¿no? Entonces mientras estaba cantando, yo estaba pensando, eh, eh, ¿será? Me acordé de un pastor que dice que los cristianos dicen que no dicen mentiras, pero cuando cantan alabanzas es cuando más mentiras dicen. Dice. Porque cantan lo que no hacen. Yo solo quiero estar donde tú estás. Bueno, no, yo quiero estar acá. Entonces necesitamos aprender a deleitarnos en la presencia de Dios, la verdad. Necesitamos aprender a pasar más tiempo donde Él está, en su habitación. Necesitamos desarrollar otra sensibilidad hacia Dios en nuestras vidas. Y de esa manera pues estoy seguro que nos va a visitar de una manera especial en estas conferencias. Estoy seguro, estoy completamente seguro de eso, pero necesitamos nosotros, ¿no? Está leyendo acerca de el día de Pentecostés en la lectura que tenemos, ¿no? Entonces estamos en Hechos y dice, estaban todos unánimes juntos y perseveraban en la oración y estaban las mujeres y está todo esto ahí escrito en el capítulo 1, ¿no? Del libro de los Hechos. Y entonces, después viene la fiesta y en ese momento es cuando el Espíritu Santo desciende. Y qué importante es, porque decía el comentarista, ¿no? No es nada más de que, pues después de la fiesta de la Pascua viene la fiesta del Pentecostés, y entonces, pues a fuerza iba a haber la fiesta del Pentecostés, y a fuerza también tenía que suceder algo extraordinario. No es a fuerza, no. Dios, nosotros hagamos, o sea, permanezcamos ajenos a Dios y Dios no dice, pues a fuerza voy a hacer esto. Nosotros, hermanos, o sea, tú y yo podemos literalmente, eh, mm, aunque suene raro, aunque suene así, podemos hacer que la mano de Dios se mueva. Amén. Podemos hacerlo. No porque tengamos esa capacidad de decirle, pero ¿se acuerdan que dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de algo aquí en la tierra, ¿no? Ahora no quiere decir, pues vamos a ponernos de acuerdo para sacar una lotería. Tiene que ver un contexto en cuanto queremos honrar a Dios, ¿no? Pero si lo hacemos de esa manera, Dios se mueve. Lo que atamos en la tierra, ¿qué? Se ata. Y lo que se desata en la tierra, amén. Entonces, si hay esa fuerza, si hay ese poder, si hay esa oportunidad que Dios nos ha dado. Y yo creo que si nosotros nos vamos preparando en estos meses para las conferencias, yo creo que va a ser algo muy especial. Estas conferencias, la visitación de Dios va a ser real. Aleluya. Por lo pronto, por ejemplo, mañana, el viernes próximo, vamos a estar teniendo una velada de oración, los puros varones, ¿no? Vamos a empezar ahí desde las 8 de la noche. O sea, tenemos la reunión de oración normal, pero va a ser a las 6:30 esta vez, y terminaremos a las 8 y a las 8 vamos a empezar los varones a ver, ahora sí que los machines, como dirían allá. Amén. Ahora sí que hay que ver, si hay alguien los que tenemos que sacar la cara o estar al frente en la vida, son los varones. Amén. Este, es el honor que Dios nos dio, es el privilegio que tenemos y pues tenemos que cumplirlo, ¿no?
es algo muy padre, es algo muy suave, ¿no? Dios lo ideó de esa manera y qué privilegio. Entonces vamos a salir a eso, vamos a empezar de esa manera, ¿ok? Este viernes próximo, este viernes que estamos a 10, viernes 10 dice ahí, amén. Eh, ¿Sí lo ve usted en su calendario? No está acá. Viernes 10, ya aquí lo tengo, pero acá que lo vean todos. Viernes 10, velada de oración. ¿Lo puedes poner, hermano? No, no está el calendario ahí Ok, entonces no está. Entonces usted en su hojita dice servicio de oración y velada de oración para varones. Ok, usted tiene su hojita de calendario, ahí está escrito. Y las hermanas, pues nos echan porras. Al rato les tocará. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de el Señor Jesucristo. Amén. Y es que parece mentira, pero muchas personas dicen que conocen a Jesucristo, pero en realidad no lo conocen. Mucha gente, mucha gente. Y de Diosito y de Chuchín y cosas así que cuando dicen esas palabras tú dices, no, este está pero sí perdido. Amén. Hay mucha gente en muchas partes del mundo y a lo largo de la historia que ha sido totalmente ajena a la revelación que Dios da en su palabra acerca del Señor Jesucristo. Tenemos muchas ideas raras, muchas ideas muy equivocadas acerca del Señor Jesucristo y aún entre los creyentes, aún entre los cristianos, aún entre los que decimos que leemos la palabra de Dios. ¿Ok? A ver, díganme esto, por favor. ¿Cuál fue, acabamos de pasar, apenas la semana pasada, cuál fue la última frase que el Señor Jesucristo dio en la cruz? A ver, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién dijo consumado es? A ver. ¿Eh? ¿Quién dijo? No, ¿por qué dicen y luego no dicen? A ver, pues ¿quién dijo? Levanten la mano ya. Mm, mm. ¿No? Ah, ya ven. Algunos consumado es. Y bueno, en efecto, algunas, en uno, como son las 7 frases que el Señor Jesucristo da cuando está en la cruz, da palabras, 7 palabras que se llama así ese mensaje. Y esas 7 palabras eh, se encuentran no en un evangelio, sino en los 4 evangelios. ¿Sabe? Y si tú las vas acomodando de manera eh, cronológica, ¿no? Te das cuenta que la primera palabra es, ¿cuál es la primera? ¿Eh? No. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, en lugar de agarrar y decir, Padre, dales estos porque mira lo que me están haciendo. Amén. Padre, perdónalos. ¿Ok? Y acabamos de pasar la semana que acaba de pasar, el domingo, anduvimos ahí muy. ¿Ok? Y la última palabra es, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, aunque hay en el otro evangelio que también menciona muy parecida a las cosas, es consumado es. En efecto, ¿no? Consumado es. Pero las personas, los teólogos, los conocedores dicen que es la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después de esto durmió. ¿Ok? Entonces, muchos cristianos, ahí va la otra pregunta, a ver si es cierto. ¿Dónde nació Jesús? ¿En Belén o en Nazaret? ¿Eh? ¿Seguros? ¿Segurísimos? Dele.
porque los pastorcitos eran de Belén, dice aquí. ¿Ok? Entonces, escuchen esto que les voy a decir, porque tiene que quedarnos muy claro una cosa de aquí en adelante en nuestras vidas, ¿no? El concepto que tengamos de Dios va a definir nuestra conducta en la tierra y nuestra eternidad. ¿Me oyes? Así de fácil. O sea, si tú tienes un concepto de Dios incorrecto, entonces en este mundo vas a vivir de una manera incorrecta. Incorrecta. Y si vives de una manera incorrecta, ¿qué va a pasar con tu eternidad? ¿Eh? ¿Vas a tener una vida eterna o una muerte eterna? Amén. Y tuvimos una vida para poder conocer al Señor. Entonces a mí sí me está preocupando dos cosas, me preocupan dos cosas. Una, primera, que lo que estemos compartiendo del Señor esté lo más cercano de su corazón y de su espíritu. O sea, que la palabra de Dios que nos la revela sea algo de su corazón, que algo que su espíritu quiera darnos a nosotros, pero lo más importante, lo que más me preocupa es que lo estemos asimilando. O sea, yo creo que dice la palabra ahí en Juan, en una de las epístolas de Juan, dice, nadie tiene mayor gozo que este. ¿Cuál es? El saber que mis hijos caminan, andan, viven en la verdad. No dice que mis hijos conocen la verdad, sino que anden en la verdad. No hay mayor gozo. Y cuando yo leo ese versículo y digo, ah, caray, yo soy pastor, ¿qué es lo que más me gozaría? ¿Qué es lo que sería para mí un motivo de decir, oh, gloria a Dios? Ver que cada uno de ustedes anda, vive, practica la verdad. Amén. Y digo yo, gloria a Dios. Y eso es lo que me, me preocupa y digo, Señor, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Para que la iglesia sea una iglesia que camine en la verdad y que cuando un día me digan a mí, Señor, usted nunca me dijo nada. Ay, Señor, ayúdame, ayúdanos. ¿Cuántos me están oyendo? La verdad, necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos saber quién es el Señor. Amén. A lo largo de la historia se han desarrollado conceptos extraños del Señor Jesús. Estábamos, bueno, no está aquí, no están aquí, pero hace el domingo pasado y en la iglesia del Manto, nadie estuvo de aquí en el Manto, ¿verdad? Ok. El domingo pasado en la iglesia del Manto pasaron una película que está muy, muy bonita, muy interesante, que se llama este, eh, La gente de Jesús o el movimiento de Jesús. La revolución de Jesús. La revolución de Jesús, así se llama esa película. Dicen que está expuesta normalmente, actualmente todavía en alguna de las plataformas estas. ¿Está en Netflix? Netflix, Amazon, Netflix. Ok. Bueno, la revolución de Jesús. Ok. Yo, la verdad, miré una parte de ella hace algún tiempo y la verdad está bien padre. Yo creo que el avivamiento que se dio en la calle de Susa, en California, a principios del siglo pasado, tuvo como fruto el movimiento de la revolución de Jesús. Estoy convencido de eso. Entonces, si usted ve eso, le va a ser algo muy padre, pero el tema fue que esa revolución empezó y produjo cosas grandes, muy buenas, muy positivas, pero de repente las personas que estaban ahí resulta que eran los, los hippies, ¿no? Eran la gente hippie, los que no les gustaba bañarse. ¿Alguien tiene aquí genes de hippie? Aleluya. Entonces eran hippies, ¿no? Y juntamente con eso también les gustaba
fumar marihuana o quién sabe qué otras cosas. Y entonces de repente empiezan a mezclar toda esta situación de la palabra de Dios con Jesús. Y entonces ya resulta que traen sus playeras y pues Jesús es. ¿Qué es esto? Paz y amor, paz y amor, paz y amor, mi brother. Y esa situación distorsiona, ¿amén? Hace que el concepto del Señor Jesucristo no sea el que debe de ser, no sea correcto, no sea bien entendido. Y entonces las personas no salen de lo que debían de salir, sino que continúan muchas veces atados a la droga. Amén. Y no conocen la verdad. Y al no conocer la verdad, no pueden ser libres. Amén. La verdad y la libertad son dos cosas que deben ir de la mano. Si tú no conoces la verdad, no vas a poder ser libre. No vas a poder ser libre. Si tú vives en un engaño, si vives en una mentira, no vas a poder ser libre. No importa que vivas en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos es el país. ¿Cómo se llama la estatua que está ahí en la entrada de Nueva York? ¿La estatua de qué? De la libertad. Vamos a la libertad. ¿Cuál es el país que consume más droga de todo el mundo? Son muy libres. ¿Para qué? ¿Has visto esas escenas de personas que están consumiendo fentanilo? ¿Has visto qué libres son? No, hombre, disfrutan la vida. ¿Mm? No importa que digas eso. Si no conocen al Señor Jesucristo, no, los billetes de los Estados Unidos dicen, "In God we trust". Se quedó en una tradición, se perdió. La verdad quedó hecha a un lado. Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué dijo? El camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que conocer a Jesucristo si queremos tener libertad, si queremos vivir, si queremos llegar al propósito de nuestras vidas. Si no conocemos a Jesucristo, entonces vamos a regarla completamente. Amén. Dice la Escritura, en el principio, vamos a leer Juan, capítulo 1. Vámonos ya a las Escrituras, rápido. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vean, quiero que escuchemos varios versículos que están ahí, súper interesantes. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Luego dice aquí, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora quiero que veamos, ayúdenme a buscar ahí en Juan, este versículo donde dice, por favor, hermanos, que la ley vino por Moisés. Aquí está, versículo 17. Pues la ley por Moisés nos fue dada, pero la gracia y qué, y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios usó a Moisés para traer la ley. Amén. Pero la gracia y la verdad fueron traídas por Jesucristo, por aquel verbo que en el principio estaba con Dios y que era Dios, y aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces no podemos decir que es un Jesucito, no podemos decir que es quién sabe quién. No, 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 no. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo. Aleluya. Tenemos que tener el concepto correcto porque muchas veces hay personas y hay edades y hay culturas que le ha dado un énfasis diferente al Señor Jesucristo.
Algunos lo han puesto en una actitud demasiado mística o sobre espiritual. Entonces, algunos piensan que hablar del Señor Jesucristo es hablar de una persona que qué barbaridad, andaba y se movía y era como si fuera un ser casi como que flotara en el ambiente, y porque era el Señor Jesús. Y, 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 y hay personas que lo manejan de esa manera y lo tratan de esa manera. Amén. Sobre todo todos los pintores del Renacimiento. Cuando tú ves alguna de las pinturas de ellos, ves las imágenes de los ángeles y de todas estas huestes de ahí y al Señor Jesucristo, y hombre, ¿no? No ven al Señor Jesucristo como cuando entró a la casa de Simón el leproso, perdón, de Simón el fariseo. Cuando el Señor entró a la casa de Simón el fariseo, le dijo Simón: ¿quién eres? Ya llegué. ¿Te acuerdas que me invitaste? Soy Jesús. Ah, sí, pásale, siéntate. Y entonces, cuando se enteró una mujer que había entrado el Señor Jesucristo flotando en el aire, no, se acercó, corrió, le tomó los pies, empezó a llorar, sus lágrimas empezaron a hacer una carreterita sobre sus pies. ¿Se han visto eso? Y entonces, cuando se dio cuenta de eso, con su cabello empezó a jugar, porque tenía los pies sucios. O a un Señor Jesús que está lavando los pies de sus discípulos. Entonces no hay esa situación de que ay, es una persona, es un ser tan. No, era un ser de carne y hueso. Se hizo carne. Si no se hubiera hecho carne, entonces el diablo sería el primero en echarle pleito a Dios y decir: oye, me derrotó pues Jesucristo, Dios. No, él abandonó su deidad, se despojó de sí mismo para que, estando en la condición de hombre, amén, padeciera hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue un hombre, fue Jesucristo hombre. ¿Sí me explico? Ah, claro que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo Jesucristo se acerca a un féretro y pues un sepelio donde va una mujer detrás del ataúd deshecha, las demás personas a su alrededor, y él se acerca y dice: detengan el sepelio. Y cuando dice deténganlo, agarra a este joven y dice: levántate. Y ya que se levanta, se lo da a su mamá. ¿Cómo lo hizo? No, pues, porque era el Señor Jesucristo. Amén. Porque él tenía ese poder, porque ese verbo se hizo carne, porque él era Dios. Aleluya, ¿no? O cuando va con este con este Jairo, ¿no? Va en medio de la multitud y luego viene Jairo y le dice: Señor, mi hija está en casa y está enferma. Y le dice: sí, cómo no, vamos. Y en lo que vamos, ¿qué pasa? Se acerca por atrás una mujer que tenía 12 años enferma de un flujo de sangre, y cuando se acerca por ahí, lo toca y el Señor se detiene y dice: ¿quién me tocó? Su discípulo le dice: Señor, ¿cómo quién te tocó? Si estamos aquí peor que en el metro de Pino Suárez. ¿Quién te tocó? Sí, dice: alguien me tocó, porque virtud y poder salió de mí. Y esta mujer dice: híjole, ya me cachó. Entonces dice: yo fui. Y cuenta lo de la historia. Y mientras que le está cuente, ahí está Jairo, ¿no? Mi hija se está muriendo. Si esta señora, el señor, a ver, entonces cuéntame cómo fue eso. Pues, ajá. Ya, se acabó. Entonces viene, termina la conversación y dice: vamos, Jairo. Pero en ese momento le dice: sabes que ya no molestes al maestro. Tu hija murió. No, dice: no. Te he dicho que si creerás, no temas, dice: no temas, cree solamente. Cree. ¿En quién? En Jesús, cree.
Él lo puede hacer. Él te puede librar de esa angustia. Él puede hacer lo que nosotros no creemos, no sabemos, no entendemos, no lo captamos, pero lo puede hacer. Y dice, bueno, pues vamos. Entonces llega a su casa y cuando llega a su casa están todos ya chillando y haciéndole ahí todo ese show. Le dice, no, sálganse. Y nada más llama a los padres y se los va y le dice, lo que tienes hambre. Le da la mano, le dice, denle de comer. Y se levanta la niña. Amén. El Señor puede hacer las cosas más increíbles para nosotros, pero son totalmente posibles para Él. Aquel verbo se hizo carne. Vimos su gloria. Es el verbo de Dios. Es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Es el único. El ser humano tiene un problema hasta el día de hoy en su vida. Desde el Génesis hasta el día de hoy, el ser humano tiene una gran situación adversa en su vida. Tiene un problema radical. Nada lo puede cambiar. No importa que se vayan hincados. No importa que se golpeen en la espalda con nopales. No importa. El problema, solamente hay alguien que lo puede resolver. Amén. Dice Juan, yo la verdad no lo conocía. Pero el Señor que me mandó a bautizar me dijo, vamos a leerlo. Juan, Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y también dice aquí, el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. El Verbo hecho carne. El que trajo la gracia y la verdad. El que nos tiene que guiar a la verdad para que alcancemos junto con la gracia la libertad. ¿Sabes cuál es el problema más grande del día de hoy? La libertad. Amén. Y mucha gente se proclama la libertad. Y yo tengo libertad. ¿Y qué es mi libertad? ¿Y qué es mi derecho? Que quiero ser libre. La persona es libre hasta que puede hacer las cosas que le permitan seguir viviendo libre. Y para hacer las cosas que te permitan seguir siendo libre, necesitas conocer la verdad y andar en la verdad. Amén. Así de fácil. Si no es así, entonces vas a seguir siendo esclavo y la libertad será un eslogan, serán unas palabritas nada más. Amén. Mientras tanto, tú y yo seguimos siendo esclavos del pecado. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Me oyes? Todo aquel. ¿Cuántos aquí han salido de esa esclavitud? La ley del pecado ya no señorea sobre nosotros. Amén. Porque hay otra ley, que es la ley de la gracia, la ley del amor de Dios. Lo que hace la diferencia, y aunque pecamos, porque eso es una verdad, la ley del pecado ya no nos gobierna. Ya cuando pecamos no decimos, bueno, pues ya pequé, no. Cuando pecamos decimos, ay, Señor, perdóname, ayúdame. Y Dios nos da la victoria. Si rogamos a Dios y somos honestos y hemos puesto nuestra vida en sus manos y hemos puesto toda nuestra existencia en las manos de Dios, entonces podemos saber
que Él nos va a ayudar y que nuestro postrer estado va a ser mejor que el primero. Amén. El Señor Jesucristo se presentó con una mujer que no había saciado su corazón. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, ¿ok? Amén. Ahí para que nos demos cuenta. El Evangelio según San Juan nos revela a Jesucristo de una manera muy amplia. Todas estas cosas las he escrito, dijo ahí al final, dice, para que conociendo a Jesús sepan que Él es el Mesías, el que es el Hijo de Dios. Todo este propósito del Evangelio según San Juan es dignificar y magnificar el nombre del Señor Jesucristo como Hijo de Dios o como Dios mismo. Amén. Entonces viene esta mujer y después de que, ¿no? Toma agua y no agua y que no quiero y todo esto, agarra y le dice el Señor, mira, dice ella, como que me da la impresión de que tú eres un profeta, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde se tiene que adorar a Dios? Y entonces él le contesta, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos hablando de Juan 4:23. Pero lo que dice ahí, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vean lo que dice aquí adelante. Mucho ojo, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces dice que cuando dice estas palabras, esta mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Es que yo creo que Él estaba esperando como Naamán. ¿Se acuerdan cómo estaba Naamán? Cuando yo llegue con Elías, no, con Eliseo. Cuando yo llegue con Eliseo a la casa del profeta, va a salir, y cuando yo diga soy Naamán, va a salir temblando y va a alzar las manos al cielo y va a implorar a Dios y va a poner su mano para que entonces, cuando yo me toque, se acabó la lepra. Pues resulta que ni siquiera salió Eliseo, que mandó a un muchacho ahí y le dijo, ¿qué pasó? Si dice el jefe que te vayas a zambuir 7 veces a las aguas del Jordán. Pues así estaba esta pensando, va a venir el Mesías. Y cuando venga el Mesías, nos va a enseñar todas las cosas, porque el Mesías soy yo, el que está contigo, el que te ha dicho, ay, eres tú, bueno, espérame tantito. Y se va a Samaria. Amén. Y empieza a decir, ¿qué creen? Lo encontré, es el Mesías, venga, venga, venga. Y se trae a todo el pueblo, hermanos. Amén. Le cayó el 20, obtuvo la revelación. ¿Quién es Jesucristo? Entonces no es un predicador itinerante. Entonces no es un revolucionario loco. No, es el Hijo de Dios, es el que perdona, es el que sana, es el que libera, es el que transforma, es el que nos limpia. Amén. Y el que nos hace salir de nuestras broncas y de nuestros problemas cuando ponemos nuestra confianza en Él. El que da vida cuando la gente piensa que ya no tiene vida. Amén. Vamos a leer esta escritura importantísima. Lucas capítulo 4, del 16 al 30. Lucas 4. Un poquito antes en nuestras Biblias dice, Jesús principia su ministerio. ¿Estamos conociendo quién es Jesús? ¿Nos está cayendo el 20 quién es el Señor Jesucristo? ¿Estamos dándonos cuenta de a quién estamos sirviendo? Amén. Así como que de repente tú agarras y dices, pues voy a hacer un pecadito al fin que no se da cuenta. Voy a hacerme medio como que el tonto. Al fin que quién sabe si se dé cuenta. ¿Amén?
O tengo este grave problema, ¿y a quién recurriré? ¿A quién iré? No, pues quién sabe, pues a quién. Aquí está quién. Dice en el versículo 16, vino a Nazaret, de donde había nacido, no, no es cierto, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías y se le dio el libro del profeta, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escúchelo, escúchelo, eso es lo que hace el Señor. Amén. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y también muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Amén. ¿Qué pasó ahí? Hoy se ha cumplido esta escritura. Aquí está el Mesías. Aquí está viniendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta escritura que esperaban allá en Isaías está cumpliéndose hoy aquí. Amén. Y la gente dice: oye, sí, pues este cuate, sí, sí, este habla así muy poderosamente, pero ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no es José su papá? Y dice: ya sé. No lo van a, no van vamos a ponernos de pie. No van a poder experimentar nada de parte de Dios. Nada. Mientras no aprendan a humillarse. Mientras sigan pensando que nosotros somos. Requiere fe para que nosotros podamos recibir la revelación de Dios para nuestras vidas, hermanos. Requiere fe. Amén. Tú y yo podemos venir años a la iglesia, y si no tenemos fe, y si no nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón, y si nos seguimos apoyando en nuestra propia prudencia, y seguimos pensando en que Jesús es el de la pasión de Mel Gibson, y no el que la Biblia menciona. Amén. Dice que dice en Hebreos 12, dice: con el gozo puesto delante de él, enfrentó la cruz o sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Amén. Ese era Jesús. O sea, cuando fue a la cruz, no estaba diciendo: me fallaron, ¿qué pasó? ¿Por qué mugre Judas me tuvo que ver? No, no. ¿Cuántos me están diciendo? Nada, 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 nada. Iba con el gozo, le iba diciendo: Señor, según está escrito acerca de mí, allá voy. Aleluya. Con el gozo. No, no, no era un ser angelical así. Bueno, es un ser espiritual, no era un ser así, ángel que flotaba. No, no, no. Era una persona de carne y hueso, ¿no?
vivía entre nosotros. Me llama tanto la atención esto. Mira, dice que cuando lo fueron a perseguir, ¿se acuerdan? Cuando su última noche, cuando lo fueron a apresar, perdón, cuando lo fueron a apresar, agarraron, llegaron todos y iban con palos y qué tal, hasta qué, y ahí se muevan entre todos. Y Judas dice que él tenía que darle un beso para que lo reconocieran. Amén. Si no le da el beso, quién sabe si habían agarrado a Pedro. A ver, tú piensas que tú eres, no sé. Amén. Era tan común, su vida era tan sencilla, amén, que no sabían quién era. Y tan no sabían quién era que en otro evangelio dicen, y entonces se presentó él y le dijo, ¿qué pasó? ¿A quién buscan? Y dice, buscamos a Jesús, el Nazareno, buscamos a Jesús. Dice, yo soy. A Jesús le están preguntando por Jesús. Hay muchos cristianos todavía el día de hoy que están preguntando por Jesús si Él es. Amén. Porque no le han conocido. Porque resucitó, pero su resurrección, en lugar de darnos a nosotros una esperanza de eternidad, se nos queda como que en un día para irnos de vacaciones. Porque resucitó y su resurrección representa el pago por nuestros pecados aceptado por Dios y no lo entendemos de esa manera. Porque no entendemos la transacción espiritual que se estaba llevando a cabo en la cruz, de tal manera que Él dijo, consumado es, y Señor, mi espíritu está en tus manos. Y durmió. Y al tercer día ya estaba otra vez ahí con ellos. Sus discípulos, quiero terminar con esto, sus discípulos vivieron con Él 3 años. Les dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir allá, voy a morir, pero no se preocupen porque yo voy a resucitar y esto y lo otro. ¿Te acuerdas? Y se presenta delante de ellos y no estaba, ya les había dicho el otro día, no estaba Tomás, y Tomás dice, no, pues es que pues yo la verdad tengo mis dudas. Yo tengo que meter mi mano. Y el Señor se presenta, aquí estoy, Tomás. Hay muchas todavía hoy, aquí, en medio de nosotros y en este mundo, que no podemos experimentar más de Dios porque no ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque dudamos de su resurrección. Se me hace que ni resucitó. Como dicen aquellos, se robaron su cuerpo y quién sabe dónde ande. ¿De acuerdo? No. Porque están buscando entre los muertos al que vive. No está aquí. Resucitó. Amén. El dueño de la vida no pudo ser retenido. El postrer enemigo al que derrotó fue la muerte. Por eso dice, ¿dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde sepulcro? Tu aguijón. Amén. Aquí estamos, en las manos de un Dios que no es un ser mitológico. Amén. Ay, es que en la mitología cristiana dicen que no. No, 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 no. Amén. Muchas personas lo vieron, tuvieron pruebas indubitables de que era Él y de que se apareció a todos. Y dice el apóstol Pablo, me gusta mucho eso, dice, y a mí, como a un abortivo, hasta el último se presentó. Pero se presentó con Él, gloria a Dios. Híjole, yo me imagino, ¿te imaginas eso? Que al apóstol Pablo se le haya presentado. ¿Quién eres, Señor? Todo medio ciego. Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? No, 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 no. La vida de Pablo nunca podía haber sido la misma. No importa que a los X años le cortaran la cabeza. No me importa, dijo. Sé en quién he creído. Sé en quién he creído.
y que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Por qué no cerramos los ojos, hermanos? ¿Por qué no le decimos, Señor, ilumíname, ilumina mi corazón, ilumina mi mente con tu palabra? Ayúdame a leer, no para dar un resumen. Ayúdame a leer, no para pasar lista. Ayúdame a leer tu palabra para habitar contigo en tu habitación. Amén. Ayúdame, Señor. Para eso solamente necesitamos entregarle al Señor toda nuestra vida y todo nuestro corazón. Entrégale tu vida a Cristo.